Ya, Bueno, tú amigas, me dices, amigos de Calabozo Lúdico, bienvenidos a un nuevo espacio de Rescatando A. Hoy estamos rescatando a un autor chileno del sur de Chile, que me tiene muy contento por fin estar entrevistándolo. Tenía muchas ganas de estar con él, de conversar con él y de que ustedes conversen a través de mí con él. Preséntate, porfa. hola, soy Nicolás Martínez Conde, soy jugón de corazón de toda la vida y además recientemente algunas personas escasas me conocen por el trabajo que hemos hecho con la editorial Cafave en Polus, el juego de mesa, ese que está sujetando ahí el Miguel. Oye, ¿Cómo Nico, estás, Miguel? pregunta obligada al tiro. Dime. Eh, Tú como ven en Porus vas directo a la pregunta. Eh, ¿Cómo decidiste un día, porque eres jugón de toda la vida, sabemos que tienes cerca de 273 juegos, eh, No, eso es una exageración. Los tratos de mantener a raya son 130 y algo, nada más. 137? Oye, Sí. ¿y cómo decidiste un día de que ya, voy a hacer juegos de mesa ahora? Ya jugué mucho, no Que sé, ¿cómo tú fue? dices como el día de la epifanía en que debería ser un juego de mesa. Qué bueno que usaste esa palabra. Sí, ¿cómo fue? Sí, la verdad es que fue, fue un proceso como bien largo, porque Dale, al cuéntame. principio fue una cosa de experimentación, porque no, o sea, como fue como Porque jugar todos, con un par de papeles, qué sé yo, todo empezó con un juego que tengo allá que se llama Rolling Empires, que un tocayo, Nick Fong, se puso, vi que tenía un proyecto, estábamos con unos amigos full época Kickstarter, así como busquemos Kickstarter por todas partes, y yo venía como cuando los saliendo Kickstarter no estaban medio a de... el precio de ahora, ¿Ah? cuando los ¿Ah? Kickstarter no costaban lo que cuestan ahora. No, de hecho, esto fue bien barato y me llamó la atención porque estábamos como en la época en que estaba a punto de morir Dice Masters. Pero es Ya. que yo estuve todo tiempo metido hasta el cuello en Dice Masters. Un juego fantástico de dados para los que no lo El conocen. Señor de las Tablas. ¿Ah? El juego del Señor de las Tablas. ¿Por qué el señor de la señora? Porque tiene mucha tabla Dice Master de homologación. No, no, O no. me equivoco, entonces me equivoco de juego. Dale. No, el Dice Masters es un TCG. Ya. Es un TCG que salió Ah, me eh, equivoqué. de Eric Lang con Mike Elliott. Ya. Ellos dos habían desarrollado Warriors. ¿Te acuerdas de Warriors? Que era un juego de mesa que hoy en día es un poco difícil encontrarlo, pero era como un concepto que era medio nebuloso en cuanto a quién le pegaba a quién ganaba cómo y el orden de turno. Ya. Tenía una estructura un poquitito más light, acorde con el espíritu del juego, porque el juego es más light. Y Ya. después, Entonces, según ¿te saliste de ese? recuerdo, Eric Lang le hizo un desafío a Mike Elliott y te apuesto que no puedes hacer un TCG o era pagando una apuesta, no sé. Pero salió una cosa así. Hicieron Dice Masters con Marvel versus X-Men, ¿cachai? Ya. Y el juego salió maravilloso. O sea, como Sí, ese cual es, me confundí de detalles. Ya. sí. Entonces, yo estaba con toda esta cosa de los dados y veía dados en todas partes. Entonces, Nico, eh, pregunto. ¿En tu casa hay dados así en muebles random? ¿O no ha llegado a... sí, de hecho, entre los juegos, los juguetes de mis hijas, hay dados, porque de repente quedaron por ahí. Es la mía, sin ir más lejos, tengo unos dados botados Vale, aquí, que están por precioso. aquí dando vueltas. Ya. Sí, hay muchos dados dando vueltas. Todavía están extraviados de muchas cosas. De repente así como que les encantan que son como de colores, ¿no? Sí, a los niños les encantan. Toma, toma unos dados. Así como que, Les ya, encanta. está bien, Oye, ya toma. entonces, ¿estaba ahí pegado con Dice Master? Este juego, Y sí, pues y apareció este otro Kickstarter
Rolling, Y ¿cómo se llama? Rolling Rolling Empires. Empires, ¿ya? Rolling Empires, de ¿Ya? un autor que se llama Nick Fong. Él es autor novel, el primer juego que sacó. Como tú. Entonces, sí, pues, sí. Y nada más que se tiró por Kickstarter. Yo la verdad es que he tratado de evitar el Kickstarter a toda costa porque me tendría que tomar unas vacaciones o un permiso sin goce de sueldo durante un largo periodo para poder hacer un Triunfar. Kickstarter. De hecho, la entrevista anterior a la tuya, que ¿Mm? no, que todavía no la subimos, porque el teletrabajo no coincide con la renderización de los videos. Eh, Esa entrevista es a un mexicano que no, estoy contando, la voy a subir antes que la tuya. Pero bueno, es un mexicano que le fue mal en el Kickstarter. Spoiler, es Y nos retro cuenta, spoiler. sí, pues claro, es un post, no sé. Y es como un Es spoiler como futuro, retro. Sí, claro. es Y él como le fue mal en el Kickstarter. Y cuenta un poco de esa experiencia. ¿ya? Justo porque la gente iba a ver antes el otro, entonces como para que... No, sí, es súper complicado, está complicadísimo. Requiere tienes que tener un community manager o estar todo el día sentado en el PC, haciendo, vinculando, No, pues eso dijo. comentando, O atendiendo a la sea, la gente. experiencia de él es como, faltó el community manager dirigido a gringos y el community manager dirigido a europeos. Como dos Sí, personas distintas son totalmente mirando distintos. cómo Sí. lo van a comprar los europeos y cómo lo van a comprar los gringos. A Y mí no me pregunté cómo lo hace Jamie Stegmaier, porque ese compadre, la verdad es que, bueno, es que está trabajando como en otra dimensión. yo, hoy por hoy, así, confesión, yo veo todos los videos de YouTube de Steve Mayer, todos, aunque no entienda. Así como, así como una fijación. Así, no No, importa es si que es el gato, siempre publica fotos del del gato. gato. O, Eso, o de juegos que yo su encuentro Instagram da malos, lo digo, mismo, voy a ver el gato a ver qué puso. Sí, oye, coloca juegos que yo encuentro re malos y lo publica así, yo digo, y me voy a ver el juego, porque ¿qué le encuentra? Y claro, hay algo ahí, pues, hay le algo, hay llaman, algo. le llaman Algo la ahí. atención algunas cosas, pues si él tiene Eso, igual, tiene como un estilo, una marca, él le gustan los juegos de por lo menos 5 jugadores, sí. que tengan hartos caminos para la victoria, que sean euros, que tengan, que sean Pero euros con relativamente interacción, es asumibles como de el euro reglas, moderno. ¿cachai? No les gustan como estas cosas así, como un manual tipo Match Night the Board Game, o sea, como que esas 40 y tantas páginas de manual no te las Le vaya a gustan encontrar 10 en 15 uno de los páginas y vamos jugando. entonces, eh, claro, él tiene un concepto, de hecho yo coincido en muchos puntos de lo que, de hecho, eh, esto es la parte siguiente de la historia, porque Ah, vale. mejor te sigo contando. Nuestra historia es que empecé a manipular cosas, a cortar cartitas de papel, ¿cachai? Con unos forritos de cartas, etcétera. Y me puse a hacer un juego de dados. Así como un juego de dados. Esto no es en Poros. No, no, Y me ese es puro puse a instinto. hacer un juego que le puse como espíritu. Así como un nombre así como, tiene como, creo que podría ponerle a un componente como espíritu para ponerle alguna energía de algo, algunos Oye, ¿tenía mano el Rolling Empires? ¿Lo tenía a mano Rolling ahí? Empires, sí. ¿Lo Nick tenía a Fong. mano? No lo veo, ¿Ah? no lo veo. ¿En la BGG? No, ahí atrás tuyo, Ah, en tu ludoteca. está Ah, a los 170. allá arriba. Si Arriba no me del México, equivoco, del México. el que está arriba de este amarillo. El que está, Ah, no se ve bien. Ya, vale, vale. Abajo el right. sí. Entonces, eh, claro, ahí vi que este gallo estaba haciendo una cuestión que en realidad yo me puse a averiguar porque empecé con esta cuestión del Dice Master y todo eso, a ver cómo hacer un juego de dados. Pues me puse a averiguar acerca de materialidad, de cuánto cuesta hacer cada cosa, me metí a Gamecraft, todas las cosas que hay que hacer como obligatoriamente para cotizar cosas, para tener idea alguna de cuánto sale esta cuestión, si querías hacerla tú. Yo no he hecho nada de eso. Y, Nunca. y cuando me metí a ver cosas de dados, caché que hacer dados es carísimo, dados así como custom, es brutalmente caro y la verdad es que es como un piscinazo bien grande, pues. Y ¿Cachai que este los gallo juegos hizo antiguos un no juego, venían con los dados, pues, weón?
Los juegos de rol no venían con dados. Los juegos de carreras, los primeros Roll and Write, que antes se llamaban los juegos de papel y lápiz, ahora se llaman Roll and Write, que son antiguísimos, de papel y lápiz, que siempre tuvieron dados, solo que no los traían. No traían los dados, po. Porque es carísimo, po. Como usted busca esos dados y el tanto, ¿viste? Pero sí, hace mucho tiempo existía una línea de juegos que se llamaban los Cheap Ass Games, que en el fondo eran unos juegos que venían en un sobre. Algunos muy buenos, otros pésimos, y se los mandaban por correo a los jugadores. O bien enciclopedias donde los autores publicaban juegos, 10 juegos en hojas, y tú los fabricabas en tu casa. Hay un entero de juegos de Rainer Knizia. Está el juego de la Decathlon, que tiene, son 10 juegos distintos que tienen que ver con lo mismo, con un Roll and Write. ¿Y entonces, ¿lo tenías tú? ¿Tenías el libro? No. No tengo tiempo para hacer tantas cosas. Me encantaría. Saxon, igual, que tiene, pero yo sé que lo tendría estacionado ahí y me daría pena. Así Oye, que quería decir, con Six Saxon igual, porque tiene estos Gambit Games, estos libros de juegos de cartas. Sí, también. O el típico, el del asesinato, ¿te acuerdas que había un que se jugaba? Incluso yo creo que una vez lo jugué cuando estaba en Scout, cuando chico, que era, claro. Esa cuestión del asesinato, que le ponían papelitos como en los vasos, así como si te tomaste este jugo moriste, o te podían hacer así como con el dedo te morías, y ¿cachai? Como que había muchas formas de morir y tenías que andar todo el día como en guardia, y como que el último que quedaba ganaba, una cosa así. Yo ese juego lo implementé en una clase de psicología social, que era sobre agresión. Sí. Y fue notable, porque sí. Oye, pero vamos, estábamos hablando de que nos fuimos por la rama. Es que como somos malos para conversar nosotros. Pero sí, pues entonces me puse a buscar juegos que usaran los dados distintos, ¿cachai? Yeah. Porque a mí con el tema del Dice Masters me di cuenta que en realidad era muy común que los dados se usaran de forma demasiado unidimensional. O sea, una cuestión como que ya esto es un randomizador y nada más. ¿Cachai? Sí, pero hace rato también que había muchos juegos que no lo usaban como randomizador. Sí, bueno, sin ir más lejos, Lords of Vegas, por ejemplo, no es solamente un randomizador. ¿Cachai? Claro. No solamente, porque parten con algunos valores iniciales, etcétera, y después se pueden relanzar y te la podéis jugar, etcétera. Pero claro. Yo creo que un inicio de eso también tuvo que ver con los Dice Worker Placement, ¿cachai? Sí. De los primeros que probé fue Artifact Sync, y hasta el día de hoy me fascina ese juego, lo encuentro limpiecito. Para los que no los conocen, son juegos de colocación de dados. En vez de colocación de trabajadores, tú colocas el dado a trabajar, para que la gente que sí, no... Y el resultado, sí, y el resultado del dado es el que te dice cuánto efecto va a tener o dónde se puede ubicar en el fondo. Me gustan más los que dicen dónde, más que la cantidad. Sí. Son detalles. Sí, y por lo mismo, ponte tú, otro juego que lo encuentro súper entretenido, que a mí me gusta harto, es el Alien Frontiers, que de hecho es otro que autopublicó y que le fue fantástico en la 5ª edición. Y la verdad es que lo encuentro súper bueno. Es como, recurre así muy burdamente al quiche, eso sí. Así como una cosa así como bien, así como retro, con tiene como unas ciudades con domos, plastiquitos, pero era de esas, tú los tomás y te da esa sensación de que eran esos juguetes de feria cuando eras chico, te llevaban a la feria para que ya ves que quieres. Retrotrae demasiado. O alguna cosa así, y claro, era como ese plástico, con la cosita transparente arriba, y tenía una navecita o cualquier cosa. Esa es como la sensación que te dejan, y aún así se sienten como que están bien, ¿cachai? Como que, Qué bueno. Sí, no, sí. Bueno. Oye, el asunto es que un material no necesita ser caro, necesita tener sentido en el lugar en que lo estás poniendo. Es que yo creo que eso es lo que tienes que analizar cuando diseñas un juego de dados. O sea, quiero simplemente traer a este espacio de juego
un elemento que randomiza algo que en la realidad no se va a randomizar así. Por ejemplo, Sí, no sé, un 6 significa que alguien nos viene a robar. O sea, una de cada 6 veces alguien nos roba en la vida, sí. es Es complejo, que, ¿no? en el fondo, es que ahí igual tenéis que ver los distintos niveles de abstracción de algunas cosas. No, se entiende, Mira, entiendo. y yo creo que también tiene que ver con hartos conceptos que, como te decía, siguientes pasos en esta cuestión, me puse a hacer un proto, que lo tengo ahí abajo, en Fornitron, que son miles y miles de cosas. Te morí, terminé haciendo como 60 dados custom, o sea, como que cara por cara, y yo les imprimía el color que correspondía en un papelito y lo plastificaba y después se lo pegaba a cada una de las caras y los La cortaba en dura. cuadraditos de 1 centímetro, y dados de 16, así, una media cuestiones, y todavía están los dados ahí, pero dame Pero un entonces minuto. te metiste fuerte con los dados. Mientras te parás, yo voy a buscar los míos. A ver, mira, Acá estamos con los protos. ¡Wow! Acá estamos con los protos. ¿cachai? Acá. Ya, tú te metiste con Muchos, fuerte con los dados. muchos dados custom, demasiados. Para Esos que son vean, todos custom. esto es un trabajo de chino. Para los que quieran meterse, piénsenlo muy bien antes de meterse con materiales complicados. Pero, pero no sé, ¿no Pero tomaste la opción de darle a un dado normal un significado en una hoja de jugadores, por ejemplo? ¿O querías hacerlo custom? es que traté, fue un caos. Fue un caos, porque yo lo que tenía en mente fue distintos tipos de trabajadores. Ah, eh, necesitabas el eh, color. sí, pues entonces tenéis como los trabajadores básicos que pueden hacer de todo un poquitito, pero muy poquito. Tenías unos trabajadores que estaban especializados en producir recursos, otros que estaban especializados en pelear, otros que eran como más avanzados, y de hecho como, era como toda una cuestión que para poder tener como los más, que eran como combate un poquitito más cuático y toda la cuestión, tenía que como comprarles como un alma a la cuestión, y que eran como unos golems, que según el alma que le ponía, y como que era, o sea, se me fue una bola, que te explico. Entonces, pero fue bien entretenido trabajar con eso, pero después terminé concluyendo que en realidad, primero lo sometí a prueba muy pocas veces porque no, no podía, no alcanzaba a explicarle a alguien todas las cosas que tenía ahí metidas. Y lo segundo era que era, para la explicación, tenía tantos hoyos, porque yo no sabía diseñar, ¿cachai? O sea, estaba así como dando palo a ciego nomás, donde cayera. Ay, Y, dados y no sabía, no tenía estructura, nada, de cómo se tiene que diseñar un juego, ni nada. Terminé haciendo una cosa que se terminaba intempestivamente. Tengo un amigo que me ayuda mucho con el tema de los testeos, porque él es muy bueno eh, viendo cómo aprovechar bugs. los juegos, los loops positivos, los feedback loops positivos, todos los combos rotos, qué sé yo, porque él juega mucho TCG también, y sigo jugando TCG, entonces, llegan, agarran la cuestión, no se puede hacer esto, y tú como, Eso no se debería hacer. eso No era no así. tenía que pasar. Y de repente como, entonces gané yo. Volvamos 2 turnos atrás. Ah, Claro, pasa caleta. creo que voy a tener que revisar esto. Entonces, como que, y era súper lento, ¿cachai? El asunto. Entonces, en el tiempo intermedio dije como, entré en razón, dije como, quizás debería tomármelo con un poco más de calma, empezar a hacer algo un poquito más simple, para agarrar una metodología, porque en realidad creo que estoy mordiendo mucho más de lo que puedo masticar. Así que Atragantado eh, estabas. ahí partí, me fui al lado contrario, y es un modelito ahí que tengo dando vuelta. De hecho, todavía no es un polvo, esto es mucho más cortito, porque en el fondo es como un juego de cachipún con fichas, entre comillas, una cosa rara. Pero en el fondo tenías 4 acciones que venían
que solamente venían en unas fichas. Entonces todos los turnos tú tenías que ir sacando fichas, sacabas una ficha y terminabas usualmente con 2 fichas. Y con las 2 fichas te permitían como bloquear, evadir, atacar melee, atacar rango, qué sé yo, y cada uno se podía cancelar como cruzado, un bloqueo de un tipo, te bloqueaba de ese tipo, pero te reducía del otro, y así. Y tú tenías que ponerle a quién se lo estabais pegando. Entonces todos ponían al mismo tiempo sus acciones, si es que se atacaban y se defendían del mismo, se defendían de este, qué sé yo, y tenían como esa cuestión. Y de hecho se empezó a funcionar bastante mejor, y me di cuenta que en realidad era más manejable el tema de las variables, qué sé yo. Y después de eso, ahí vino el que estaba estudiando, en ese intertanto me puse a leer el blog de Jamie Stegmaier, ¿cachai? Que tiene un blog re bueno para saber en qué te estás metiendo cuando te estás metiendo en un Kickstarter, que tiene un blog exclusivo para eso. Y además todas las recomendaciones de diseño, etcétera, como para partir, él tiene en su blog muchos Stegmaier. We love. Sí, es que él es bien pragmático para sus cosas, entonces eso es súper útil. Encuentro que, o sea, si alguien quiere ponerse a diseñar, puede pasar por bueno, y pega el inglés, puede darse una vuelta por el blog de Jamie Stegmaier sobre diseño de juegos de mesa, Sí. y tiene los mejores consejos iniciales de todo, que de hecho en los foros y grupos de Facebook, etcétera, de creadores de juegos de mesa, siempre hacen las mismas preguntas. ¿Cómo publico un juego de mesa? Tengo una idea. Sí, el tema de, tengo una idea y quién me la puede gustó a mis publicar. amigos. Sí, no, o sea, de repente... ¿Y cómo lo publico? Ahora ya. Que en realidad podrían evitarse dándose una vuelta por ahí. Y yo entiendo porque en realidad, ¿quién tenía idea de dónde buscar material para diseñar juegos de mesa? Eso era una O sea, cuestión hay montones, pero el tema es que... Hay muchos, pero ¿dónde no en español. encontrarlos? Son súper, es que además son súper especializados. Sí, sí. No Y no sabéis en español hay poco. Algunos son medios inorgánicos, como más desorganizados, Sí. tienen, o no están dedicados a enseñar a hacer juegos de mesa. Ponte tú vas Más videojuegos, sobre todo. ¿cómo se llama esto? Cardboard Edison, se llama y tiene miles de recursos, tiene programas para diseñar cartas, soluciones como de espacio, propuestas de mecánica, un montón de cuestiones. Pero está todo desordenado porque en realidad ellos publican cosas mías, ¿sabes? Que tenemos esta solución, tenemos esta publicación, encontramos esto, nos proporcionan esto otro, y no te tratan de enseñar a diseñar juegos de mesa. Es una página para tener recursos para poder diseñar juegos de mesa. Comencemos acá. Oye, buscando. Nico, ¿y le puedes enseñar a alguien a diseñar un juego de mesa? ¿Es enseñable? O sea, tienes que asumirlo como una forma distinta de aprendizaje. Esto no es una enseñanza formal. Es como si me preguntaras, oye, ¿puedo enseñarle a alguien a ser un gran artista? Por ahí va, ¿no? Por ahí va la pregunta. Sí, porque en el fondo... Sí, pero no. Sí, pero no. Tú puedes mostrar el camino. La técnica. Sí, sabes que hay reglas como los rules of thumb, que le dicen las reglas como estándar, que esto funciona usualmente, ¿cachai? Pero ponte tú, hay reglas que son indefectibles, como playtesting. Playtesting. Y testeo, y testear el manual, y testear el juego, testear el manual, testear el juego, testear el manual, testear el juego, eternamente, hasta que ya no tengas que hacer muchos cambios y que en realidad no se vean muchos recovecos por los cuales realmente la gente no te esté entendiendo el manual o no le estén jugando, no le esté haciendo sentido el juego. No es que no se diviertan, sino que no le esté haciendo sentido. Entonces, eso es como una cuestión que debería ser relativamente básica, pero en realidad es compleja desde el punto de vista del tema emocional. Sí, mira, yo hago un taller de diseño de juegos de mesa. Un taller que es súper poco
no es lógica del diseño de juegos, no está metido en ese tema como que está más inserto en el diseño de videojuegos, sino que es un taller dentro de una universidad que está dentro del asunto estudiantil. Entonces es un taller que más bien no busca teoría, sino busca que los alumnos pasen durante el semestre desarrollando un juego de mesa, diseñando un juego de mesa. Y el taller está, por ejemplo, muy orientado a challenge. O sea, como que en verdad, no sé, tenemos que escribir un manual y tenemos 5 elementos lúdicos y cada uno tiene que elegir uno y el otro se lo asigna el compañero. O sea, tengo 2 pies forzados. Entonces, la primera semana tengo que hacer algo con las cartas, por ejemplo, después con los dados, y después yo tengo que puedo meterle otro. Y el taller gira en torno al desafío, porque creo que no puedo enseñarle a alguien a hacer un juego de mesa si le puedo dar los desafíos que... Es que también depende mucho de la perspectiva de uno, porque yo por lo menos, yo siempre opto por una cuestión que todas las artes, bueno, el tema de las artes marciales igual a mí me marca harto, porque los artistas marciales tenemos que ser súper metódicos, entonces hay que hacer esto primero, esto después, y vamos así construyendo el asunto ladrillo por ladrillo, porque así nos terminamos, y es un arte, no es una cuestión que a ti te den una teoría y tú ya la aprendiste, ya, oh, sí, puedo hacer una patada de mariposa y un backflip, y después te doy 3 patadas en la cabeza y parto un ladrillo con la mano, así, No. y todo en 5 segundos, ¿no? No, es como, no podéis hacer eso solamente con teoría, tienes que entrenar, tienes que hacer que tu cuerpo te obedezca, y yo creo que tiene mucho que ver con lo que hay que hacer con los juegos de mesa también. Y en el fondo, cuando tú diseñas un juego de mesa, tú tienes que entrenar a tu cerebro también para que pueda expresar una idea lúdica. ¿Cachai? Es otra cosa. Es una cosa extraña, porque en el fondo es como escribir una novela, pero no escribir una novela. Porque escribir una novela es un wink, así como te estoy contando esta historia, pero te estoy contando esta historia para que tú sientas, experimentes algo, y ese algo te lo estoy dando a entender a través de estas palabras, pero en el fondo es como va con un wink entre medio. Claro. Así como que no te puedo dejar todo evidente, porque si te lo doy todo masticado, como que no tiene sentido, si no me pongo a escribir un paper en vez de escribir una novela, ¿cachai? Sí, Pero los juegos son juego. como lo mismo. Tengo que hacer un manualcito de reglas, hacer unos componentes, y tengo que tratar de transmitirte lo que yo creo que es divertido. Pero no te puedo decir, el juego gira en torno a esto, porque ya deja de ser divertido. No te lo puedo decir porque si no le quito la gracia. Entonces, ahí siempre está la debacle, es complicado porque es la debacle en el manual, de decir, como que los autores que quieren poner, y si le pongo como un manual de estrategias de mi juego, porque hay cosas que me gusta tanto hacer, ¿no? No lo tenéis que hacer, porque poner estrategias en la caja o en el manual o donde sea, significa que les tenéis que estar moliendo. Acá hay una acción donde yo negocio, y tú dices, al negociar, puede hacerlo con el producto boca abajo, sin mostrarlo. Entonces le estoy diciendo, sin decirle al que lo lee, el que lo quiere interpretar así lo interpreta, puedes engañar, pero no lo estás diciendo con palabras. No lo estoy diciendo, pero no te estoy diciendo que no puedes hacerlo. En el fondo es esa libertad. ¿Por qué? Porque si tú revisas después, no hay ninguna sanción para el que no cumple. Totalmente. ¿Cachai? Nadie te dice que lo hagas, pero tampoco te dicen que no puedes. Entonces, Por ahí. y hay hartas cosas que también, de hecho, spoiler alert, ahí, si te fijas en el párrafo anterior, tiene otra frase que dice, puede negociarlo en los términos que quiera. Mira, sí, me acuerdo. Entonces, eso significa que técnicamente en un intercambio tú puedes decir, pásame 2 monedas y en 2 turnos te paso 3. Técnicamente. Técnicamente, si te dicen que sí, es correcto. ¿Cachai? En los términos que, y por eso le puse después las limitaciones, 3 limitaciones nada más, y tú no puedes entregar 1, 2 y 3, fin. Y eso es todo lo que no puedes negociar, y eso es todo lo que tú tienes que
tener en consideración cuando intercambias, pero puedes cambiarlo prácticamente todo. Pero eso, y ahí queda a la creatividad de cada uno, ¿cachai? En No, el fondo, y después puede intercambiar contrabando, ya se pone la cosa, ya se pone ya. no, ahí se pone peliaguda la cosa, se pone peligroso. Pero yo he visto en los testeos, de hecho, fue bien agradable ver que la gente como decía como, ¿de cualquier forma? Sí. ¿Seguro? Sí. Entonces, y empezaron a hacer cosas como, pásame 2 maderas ahora y después en 2 turnos más yo te voy a pasar 4 uvas porque no sé qué. Ya, pero pone una moneda, ya, pero me la devuelves después. Y como que hacían unos negocios más extraños que... Como en la Y, vida. los terminaban, y después los terminaban cumpliendo, a veces no, otro paso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, la Como única en la vez vida. que lo obligaron al jugador que se estaba tratando de correr era porque la otra era la polola. Entonces, como que no le convenía hacer efectiva su malicia. Oye, pero volviendo a un tema que recién estábamos hablando, qué interesante esta idea de que el diseñador plantea una situación lúdica, divertida, ¿no? Por ser juego tiene que ser desafiante, pero al mismo tiempo, eh, al diseñar tiene que tener una habilidad que es una habilidad social, que es mentalizar. O sea, yo tengo que mentalizar, al menos en psicología se llama así, ¿no? En el mundo así. de la habilidad cognitiva. Mentalizar cómo va a vivenciar esta experiencia otra persona que yo no conozco y qué posibilidades de experiencia tiene este material. Y para que sea bueno, debe haber más de una posibilidad de experiencia. Recién tú lo decías, ¿no? El juego, Y no sé tienes si que recién, resistir en off, harto el proyectar tu concepción del juego también. Que si tú proyectas, estás ignorando absolutamente la experiencia real que está para allá recibiendo iba, el jugador. Po. para allá iba. O sea, el juego tiene que ser tan capaz de posibilitar experiencias diversas a partir de un mismo elemento lúdico que tú pusiste en el juego. Verso, por ejemplo, Mm. un jugador que entiende el elemento y la mecánica lúdica de intercambio como algo legal, otro como algo para hacer trampas. Y otro como para hacer trampas que a veces sí y a veces no. Sí, Entonces, entonces vamos, tú mentalizas la experiencia de diversos jugadores, no solo de uno, y no solo la tuya. Y sí, po. eso es un arte. Porque imagínate, o sea, Es que eso para es mí, testeo, por eso te decía lo del testeo, eso es puro, puro, puro testeo. Y la verdad es que, como te decía, el ejercicio es más que nada emocional, porque emocional. es súper fuerte que de repente uno se encuentra con que tiene que frenarse harto de imponer su sensación, como su fantasía de lo que va a ser este juego a otros. ¿Cachai? Porque este juego debería jugarse así. Pero ¿por qué no están haciendo esto? Porque tú les diste los incentivos incorrectos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay ciertas cosas con las que uno tiene que lidiar. Por ejemplo, lo que yo creo que define un proyecto, no sé, no tengo tanta experiencia como para decir si es que hay un tipo de diseñador así, no conozco tantos, pero sí hay un punto en un proyecto en que el diseñador decide si recibe, si es receptivo o no es receptivo a la retroalimentación. Es marcadísimo. Juegos que evolucionan, mejoran y van limpiándose, se van simplificando a su núcleo, a lo más importante de lo que son, de la experiencia que quieren ofrecer, suelen ser los juegos de los diseñadores que llegaron al punto en que dijeron, me Listo. encanta esta idea que tengo, pero no le gusta a nadie más que a mí, así que la voy a tener que sacar. Eh, y, y en ese punto es cuando el juego hace como cambia algo ahí, en que, como dice bien un amigo, el diseñador empieza a enamorarse más del problema que de la idea. Es decir, tu problema es cómo proyectar esta experiencia lúdica que tú te la estás imaginando, así como, sería tan entretenido que pudieran hacer esto otro y qué sé yo, y eh, proyectar esa experiencia lúdica en lo que pueda significar en el mundo de alguien más.
Es decir, tienes que colar tu idea y sacarle todas tus emociones y tratar de pensar, ¿esto será entretenido para todos? Y uno tiene que también llegar a un retroceso, digamos, en la autocrítica, y decir como, oye, yo también soy jugador y también hay cosas que me gustan. Y es probable que haya otras personas que les gusten las mismas cosas que a mí. Entonces, también es válido lo que yo estoy planteando. Ahora, ¿cómo hacérselo llegar a otras personas que les gustan las cosas que a mí? Ese es el punto. Entonces, cuando tú cuelas lo que solamente te provoca este juego, porque uno de repente tiene unas ideas que en su cabeza funcionan fantástico y cuando las tratas de poner en alguna parte material no funcionan ni para adelante ni para atrás, como Oye, que el otro día no, Pablo me decía, no, no, fuera y de no, y cámara, no. Pablo me ¿Ah? decía, estábamos hablando de un juego mío que conoce él, y me decía fuera de cámara, déjalo ir, deja ir a esa quimera, déjalo. Nada, es como, decía, no, si me Ojo decía, que yo, algún día lo voy a sí, retomar. Y le decía, no, no, déjalo ir, ya se fue, ya aprendiste de él, de ese juego, ya lo viviste, ya te enseñó, mira, solo que se vaya. yo sé que, es que Pablo yo creo que es mucho más pragmático, ¿eh? Sí, Porque en el fondo ellos, claro, están en una lógica de que tienen que avanzar. Es que cuando, si tenéis una editorial y estás haciendo una actividad permanente de ello, de la cual tú vives, o por lo menos tratas de llevarla como una parte mayor de tu actividad, como rutinaria, cotidiana, eso te absorbe tiempo y te absorbe recursos y tu subsistencia empieza a depender de eso. Entonces, evidentemente tú te tienes que poner pragmático. ¿Por qué? Porque hay ciertos puntos muertos en que tú trataste de hacer esta cosa y no voló. No voló y no voló y no voló. Y llega un punto que tenés que dejarlo ir. Como que, claro. ah, pero yo creo otra cosa. O sea, entiendo muy bien el aspecto, la perspectiva de Pablo. Después de publicar en foros con Marlene, la verdad es que lo entiendo más que nunca, porque todo lo que implica sacar un juego al mundo es... Uy, no te explico. Entonces, es súper comprensible su perspectiva, porque en el fondo si tú lo tratas, lo quieres hacer regularmente, nosotros hasta ahora lo estamos haciendo porque que estamos aprendiendo cosas y estamos tratando de sacar cosas funcionales y romper algunos paradigmas ahí. Eh, Quizás tienes un poco más de licencia ahí como para tomarte tu tiempo, ¿cachai? Que esperar a que el asunto vuele por sí mismo, etcétera. O ver Sí, si no vuela y recular y volver a partir. Entonces, Pablo con Víctor no tienen ese espacio, ¿cachai? Ellos tienen una cuestión que está funcionando y tienen que seguir haciendo que funcione, sí, ¿cachai? sí, Por eso su pero también perspectiva de, oye, déjalo ir, está bien, pero yo creo, esto es una convicción mía, no la puedo comprobar, ni creo que viva lo suficiente para comprobarla tampoco. Pero yo creo que todos los juegos pueden ser un juego. sí, pues, O sea, la idea que tú tienes, quizás el problema es que te estás pegando mucho a la idea. Y ese a es eso el se refiere problema. con déjalo ir. Porque, por eso es que tú te estás pegando mucho a la idea, pero yo creo que la idea en concreto, ¿cachai? La ejecución que le estás dando. Pero quizás lo único que te hace falta es agarrar ese mismo juego, hacer como una recapitulación hasta el principio de los tiempos de cuando se te ocurrió eso y agarrarlo y decir, desmantelemos esta cuestión. Pa, 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 pa. Hagámosla de Lo nuevo. desmontas completamente y te preguntas, ¿qué quería hacer yo con esto? Y quizás vas a tener que hacerlo todo de nuevo, pero ahí hay una idea que en algún momento te pareció que era buena. ¿Por qué? Porque había una sensación, una experiencia que tú estabas proyectando. Sí, yo creo que eso, el concept siempre es bueno. Lo que tiene que resultar es en la mecánica o la idea de cómo llevar ese concepto Y la a la ejecución. mesa, al Eh, tablero, a las cartas. es que, como te digo, todo arte, y como lo que preguntabas hace rato, ¿cómo se puede enseñar a alguien
a hacer juegos, sí, pero tú lo Pero que no. tienes que enseñar es ejecución. Tú no puedes enseñar la creatividad. La creatividad es una cuestión íntima. Yo creo que todos tenemos algún grado de creatividad, Sí. ¿cachai? Algunos más, otros menos, y otros con la práctica y con el ejercicio de ese estado mental, pueden proyectarlo con mayor facilidad, pero, o con mayor fluidez, ni siquiera como con mayor facilidad. Pero eso pasa única y exclusivamente porque necesitas un método. Y método sí se puede enseñar. El método sí se puede enseñar. Si el Bueno, asunto es qué tanto estás como el dispuesto a método de trabajar, alguien, ¿no? y cuánto te configuras tú y cuánto te preparas emocionalmente para que te digan, déjalo. Ahí está bien. Oye, Nico, volviendo muy atrás, estábamos entonces en que partiste con tu juego de dados, esta quimera de dados gigante. Sí, pues después con Escogiste el esta juego de cosa los de la espíritus. ficha, sí, pues, y después de ver un montón de cosas dije, vamos a hacer un ejercicio porque si yo quiero que publique mi juego igual sería mucho más fácil. Creo que fue también por un artículo que leía a raíz de estos artículos de James Tegmaier, pero en el fondo él hablaba de convencer al editor. Y, eh, y ¿Cómo convenzo a Cafaro? precisamente convencer al editor, hay ahí unas pendientes ahí que se van cruzando, digamos, porque eh, tu juego puede ser crecientemente interesante, pero a medida que va aumentando el precio, se va volviendo decrecientemente interesante. Porque si un juego va a costar $130 y es promedio, es interesante, pero no es psych, entonces no va a volar. Y no te van a decir que sí en ninguna parte. Pero es que tiene muchas miniaturas. Bien por usted, pero no me sirve. ¿Por qué? Porque necesitamos otra cosa. Si usted quiere que invirtamos $130 por caja, así como que alguien pague $130 por esta caja, tiene que ser un Gloomhaven, tiene que ser un Seventh Continent, tiene que ser una cosa que no se haya hecho antes, que marque una cosa totalmente distinta, un hito, o por último, que haga algo que tenga tanta personalidad, tanta identidad propia, de buena forma, por cierto, porque hay malos ejemplos también, pero que tenga tanta personalidad propia que se pare solito. ¿Sí? Y con esa idea Se en pare, mente te fuiste a entonces, Impulse. entonces, eso precisamente dije, yo con la experiencia que tengo, la verdad es que no sé si soy capaz de hacer un spiel de jazz. Creo que no. No voy a aspirar a hacer un spiel de jazz, porque no creo que tenga la experiencia suficiente para eso. Pero sí, eh, podemos hacerlo lo mejor posible y se la podemos hacer más fácil al editor. Es decir, yo pensando ahora un poco como el editor, no como el jugador, dije como, si un juego me sale relativamente fácil y un poco más barato de hacer, voy a estar más llano a publicarlo. ¿Por qué? Porque digo, o sea, el juego no es un Spiel de Jazz, pero de 1 al 10 está como en un 6,5. En un 7 está bien. Igual me convence, le podemos poner un arte bonito, sí, sí, yo creo que esto. Y por último, bueno, está un poquito por sobre el promedio, así que vuela, vuela. Y si lo hacemos, le recortamos por acá, le pegamos unos tijereteos por aquí, por allá, sí, yo creo que es publicable. Y tiramos una tirada cortita y vemos cómo nos va. Y pensándolo en eso, en ese sentido, dije, pucha, en realidad, tratemos de hacer un juego que no sea difícil de publicar, porque en el fondo eso va a aumentar mis posibilidades de que alguien le dé bola. Me puse a investigar cuánto costaba hacer cada cosa, más investigación de cómo hacer cada cosa y cuánto cuesta, etcétera, etcétera.
¿Y dónde, y cómo, y Eh, cuándo? Y va, sí. va, va. Luego de eso, por supuesto, y esto, digamos, como un ejercicio estrictamente académico, ¿ah? No tenía ninguna proyección así como de realmente mandar una editorial, realmente publicar un juego, en ese momento ni siquiera me lo De imaginaba. hecho, podríamos hacer una Y entrevista solo de tu camino a llegar a publicar en Poros. sí, uf. Y después de eso, eh, pasaron dos cosas. Me empecé a dar cuenta que un buen amigo mío, que testea juegos, jugamos juntos, me masteré mi partida de rol de Star Wars y le Aguanten los encanta máster. no sufrir, pero él es daltónico, tiene problemas para ver el verde y el rojo. Uno más que otro, pero bueno. Entonces sucede que me di cuenta de que cada vez que venía teníamos que instalarnos delante de esta pared de juegos y mirar cuál se podía jugar, lo cual era incómodo. Era como, y este me decía, a ver, sácalo, sácalo. Eh, Miraba las cosas, y, ya, bueno. Y este, a ver, dice, "Mm, sí, con esfuerzo", y como que teníamos que hacer como hilar muy fino para ver si es que podía jugar o no. Entonces era un cacho, porque dije como que lata para él, po, porque previo a, yo creo que tiene que ser incómodo igual, que una persona tenga que decir, yo sé que quieres jugar este juego, pero yo no puedo porque no lo veo. No veo, o sea, no veo, no distingo los materiales. Entonces, como que, obvio que va a ser incómodo porque la persona puede sentirse como que le está imponiendo algo al otro, lo cual es una lata. Es decir, nos estamos reuniendo como un ánimo lúdico, no para No una que cata de darle la culpa vinos. a una sola persona. O sea, yo por lo menos no tengo gente en el grupo que venga a imponer juegos. O sea, como que, es que yo quiero jugar esto y si esto se juega. Normalmente yo no invito gente así. O sea, voy a jugar con gente así. Que jueguen por su lado con otras personas que les aguanten. Pero la verdad es que yo no me gasto ni en odiar gente ni en perseguir gente. Son las dos cosas que yo no hago. O sea, que es como una absurdería. Entonces, me dio mucha lata, porque llegó un punto en que era como, ya, no era como una cosa así como el trámite previo, entonces era lata. Entonces dije como, justo estaba haciendo esto que dije, y que sea accesible para daltónicos, porque esta cuestión no le debería tener que pasar a la gente, en el fondo. Entonces dije como, ya, un juego que sea accesible para daltónicos y que sea fácil. Y seguimos con esto, por una semana después, mi editora, Marlene, que fue esto, mi señora, mi jefa también, mi jefa en todos los sentidos, la verdad es que ahora que me doy cuenta, la verdad, tiene una jefatura innegable en esta casa. Eh, o sea, y le contaba esta cosa, sí, que esto empezaba así como recién empezando a armar algo más estructurado de cómo hacer un juego. Entonces, me miró y dijo, ¿y por qué no lo publicáis tú? Digo, ¡ay, loca! No sé, no tenía idea de qué se hace esto. Yo juego, no sé cómo se imprime una hoja fuera de la impresora, no tengo idea. Pero mira lo que sé yo. Y de hecho ella fue la de la idea, la que fue impulsando todo este asunto de publicar. Y yo le dije, ya, bueno, está bien, voy a averiguar. Y me demoré mucho tiempo en averiguar. Y así fue como surgió, fue mejorando, desarrollándose y terminó saliendo este juego. Eso en el fondo ese fue como el camino hasta llegar a ser un juego. En el fondo al principio fue como un- una especie de metajuego, hacer un juego. En el fondo era el hacer un juego para hacer un juego, no porque Debería hacer un quisiera. juego sobre hacer juegos, con tu experiencia. Sí, una vez. No, pero yo creo que la experiencia real, porque los juegos en el fondo no son una simulación, sino que son un contexto en el que hacemos como que
la cosa del círculo mágico, en el fondo dentro de este circulito que dibujamos en el suelo. Es una de las definiciones más Hacemos acertadas de como juego. que hay cosas que no realmente no están, pero dentro de ese círculo está nuestro consenso de darle significado a ciertos actos, a ciertas cosas, a ciertos Claro. objetos, y en la medida que todos estamos de acuerdo, tenemos un consenso acerca de esos significados y que las propuestas de todos sean válidas dentro de ese contexto, dentro del contexto, y se van aceptando por el grupo, se va generando un desarrollo de un significado, de una historia, que se va creando únicamente en torno a ese consenso. Entonces, Entonces, por ahí fuiste llegando a la idea de Emporus, con el apoyo de Marlene, con el esfuerzo de ir poco a poco. sí, fueron como distintas motivaciones y al Y final... mecánicamente, pero más allá del proceso, mecánicamente, ¿qué querías transmitir con Emporus? ¿Qué buscabas? ¿Qué Estaba experiencia? escuchando Ludology y de repente se pusieron a hacer ese juego, Trade on the Tigris, que se demoraron como 6 años en hacerlo. Se demoraron más que yo haciendo el juego. Así que no me siento tan mal. ¿Cuánto te demoraste Pero... en Emporus? ¿Ah? ¿Cuánto te demoraste en Emporus? En Poros lo empecé a hacer a fines de febrero, principios de marzo del año 2018. O sea, quiere decir que nos demoramos 2 años prácticamente justo ahí, en todo, en empezar a hacer el juego y terminar publicando. Claro. Lo cual es bastante rápido dentro de Sí, todo. bastante. Entonces, o sea, para los que no saben, ¿no? que están viendo esto, el proceso es súper largo. Incluso cuando ya dices como vamos a publicar esto y Queda prácticamente mucho. tiene los archivos y el arte y todo esto, espérate un año más. Entonces, mínimo, un año más. Entonces, es mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, estábamos, nos desviamos con el tema. Ah, sí, el tema del trading on the Tigris. Entonces, empezaron con este chiste de Tom Basel, que hizo un video que todos los juegos que se trataban de intercambiar en el Mediterráneo y de otros juegos más. Y tuvieron que hacer un video para desmentirlo, que en realidad no había tantos juegos que era sobre intercambiar en el Mediterráneo. Y qué vergüenza. Pero el único que se puede bancar esa vergüenza sin siquiera arrugarse es Tom Basel. Le da lo Así mismo. que, como de los Ruby como que le da lo mismo. Es como se lo echa al hombro y se viene. Y él va a seguir afirmando que todos los juegos son intercambio en el Mediterráneo. Todo eso de intercambiar en el Mediterráneo. O sea, ahora creo que hasta lo tira como talla, pero resulta que incluso lo dijo cuando hizo el review de este juego. Dijo como, sí, esa vez que yo dije, bla, bla, bla. Entonces dije, bueno, empecemos a hacer, y empezaron a tirar ideas, etc. Y se me ocurrió la idea central, que era un juego de intercambio, en que los jugadores tengan que intercambiar, pero una idea que era muy distinta a lo que estaban proponiendo con ese juego, porque en ese juego es un juego de intercambio. Es decir, quiero decir que todas las mecánicas rodean a lo que tú vas a intercambiar. Entonces, todo apunta a ese momento en que todos se están gritando en la mesa. La otra vez lo jugamos de 6. Es una feria. Yo quiero uno de esto, necesito dos de esto, te lo cambio por esto. Entonces, esa era la idea de ellos, pero es un intercambio obligado. Es decir, llega una etapa de cada ronda en que todos empiezan a gritar qué es lo que quieren. Y de eso se trata, es muy entretenido, sí. Pero necesitas una mesa kilométrica en todo caso. Pero de verdad, es muy grande la mesa que me vas a necesitar. Pero el asunto es que yo dije como, no, yo no soy tan de esa idea, ¿cachai? Y me centré en la idea de, ¿y qué pasa si hago que las cosas suban y bajan de precio y al otro le conviene más comprarme que comprarlo, o sea, que intercambiarme que pagarlo él?
Y ahí como que empecé a darle una vuelta y dice, sí, y podemos poner un mercado, y en el mercado como que suben y bajan de precio. Y mientras más caro, más me van a querer cambiar, entonces yo voy a comprar más, etcétera. No sé exactamente así, pero Me encanta esa mecánica, me encanta esa mecánica. ese, Del incremento de increase values of product I don't buy. O sea, el incremento de valor de productos que yo no compré. Me sí, encanta, me encanta. sí, pues, Me encanta. Creo que el que mejor la ejecuta es, según yo, Friedman Freeze. Para mí es un en alta deleite. tensión. Sí, sí, para mí es un deleite. Es Es que distinto. ahí Yo sé que es distinto. es distinto. Pero, Lo que pero, pasa es que ese pero a es mí un es un mercado que deleite se como lo maneja veo. más a largo plazo, sí. No, sí, po. Sí, No, po. no estoy Es diciendo que es lo mismo que tu que juego. eso Solo estoy permite diciendo otro que tipo de previsión, po. sí, 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 no, yo, yo entiendo sí, eso. sí. No, pero Pero estoy ese mercado, diciendo, de hecho, siempre se usa como ejemplo, ¿ah? Ese mercado ¿con de qué, Power con Grid qué es delicadeza? finalmente uno de los mercados que terminó mejor ejecutado, Sí, porque en el fondo está ahí, no es el centro de atención, digamos, a lo largo como de la ronda, porque en el fondo en la ronda tú tienes que subastar, tienes que calcular cuánta plata necesitas para esto, para lo otro, pero cuando ya lo juegas una vez, o has jugado hartas rondas, ya te empiezas a sabes dar cuenta que que en realidad el tú juego está vas en a el mercado. subastar y vas a comprar cosas considerando la plata que te sobra de lo que necesitas comprar ahí. En- en- Porque en el fondo es como que, mira, yo voy a gastar esto y qué sé yo, y necesito una planta nueva que puede ser mejor que esta, pero qué sé yo, pero tengo que tener plata para comprar, porque si no, no me sirve para nada. Entonces, el juego en teoría no gira en torno a las plantas, en torno a la cantidad de... no se No, no, gira en gira en torno torno al mercado. a este mercado. El motor del juego es el mercado y no otra cosa. Por eso, ya disculpa El, que te cambiara de es, que tema, pero es lo que por lo menos lo que lo hace dinámico, porque si tú le quitas el mercado y que cualquiera pudiera comprar al mismo precio y toda la cuestión, el juego tendría gusto a nada. Tendría un gusto a incremento nada. de valor me encanta. No sé. Entonces, por eso, Y tú dijiste, bueno, ¿cómo los obligo a negociar? Porque los precios varían. Y si intercambian puede ser más barato o no. Eso varía. esa era la idea central de Import. Nada más, y eso es todo. Y Como acá estamos. que, y eso es lo que tiene en el centro. Valores, ¿no? Y lo Aquí dije están los como, valores. ahí tuve que urdir sí, pues, ahí 8642. los precios aumentan monstruosamente, sí, pues. O sea, Sí, como pues. que parte de 2 y termina cuadruplicándose el precio, o sea, tuvo que ser sin ningún asco esa parte, porque A mí me gusta usar números primos. Hubiera usado 2, 3, 5, 7. Pero tú lo hiciste partía ya. así, pero no funcionaba bien, No, tú lo hiciste al toque. Pum. no funcionó, no funcionó. Que es por una cuestión de cuentas. Sí, sí. Está buenísimo. Porque igual recuerda que tú tienes que tener en cuenta la carga cognitiva que le vaya a dar la gente. Entonces, es más fácil calcular en pares que calcular con números primos. Po. Todo Entonces, el como rato. que, ¿cuánto voy a necesitar? Porque tú cuando tenés 6 monedas en la mano, tú dices como, tengo para una de 2 y una de 4 o una de 6 y así. Po. Entonces, es mucho más fácil prever cuánta plata tienes y cuánta plata vas a necesitar cuando es en pares, ¿ya? Pero es mucho más difícil cuando tienes como, son 3 más 5, que son 8, espérate, no, espérate, pero tengo que comprar en pares o en pares. Entonces, ¿y cómo lo desarmé esa cosa para que no fuera tan fome, siempre pares y toda la cuestión? Es que los comodines cuestan 5. Entonces, Ahí está el tú primo. compras un comodín y te desarma todo. Y de hecho, no te puedo explicar lo impresionante que ha sido siempre El comodín eso es mismo. Los comodines son esos anillos, que valen por cualquier materia prima o te dan un punto. Al final, si es que te los queda. Entonces, es increíble que en realidad el hecho de tener que gastar 5, que es más barato que el tercer precio son 6. Mm. Y el solo hecho de que tú le desarmas el asunto, porque tienes que gastar 5 en vez de 6 o 4, como que hace como cortocircuito. Así como que, y la gente como que evita comprarlos. Como que, o sea,
Son mucho más baratos que cuando se empiezan a acabar las cosas, En pero psicología se la llama gente complemento de disonancia cognitiva. como que, Sí. no sé por qué, pero no lo quiero comprar. Disonancia Y, cognitiva se llama. y eso a mí me sirve para que no se tiren de cabeza a comprar eso cuando las cosas cuestan 6. Claro. ¿Cachai? Porque en el fondo, como todo cuesta en pares, si tú tienes 6 monedas y te gastaste 5, es lo mismo que te hubieras gastado 6. Te va a quedar una sola que no te sirve para nada. Entonces, si te fijáis, te desarma la matemática. Sí. Y es una cosa que es tan sutil, tan chiquitita, pero que genera un impacto Bueno, tan grande. entonces en Emporio quería hacer un juego donde la gente se viera en la obligación de intercambiar por sobrecomprar y se sintiera como yendo, representando a mi isla, a mi pueblo, a comprar por todos, Sí, y, pues. pero, O sea, de pero hecho, me la conviene isla más llegó intercambiar. mucho después, ¿ah? Eso fue mucho después. Fue Claro. mucho después. Cuando empezamos a poner la gráfica, ahí salió la tortuga. No, pero es interesante, bueno, esa idea posterior entonces, Sí. que yo intercambio porque hay un trasfondo, intercambio porque lo que yo quiero hacer es llegar con los mejores recursos más que hacer la mejor compra. Ujú. Entonces, pero Sí, aparte a estoy veces que haces compras que no te sirven porque le va a servir a otro. los recursos que tengo son los que tengo en mi carta, son las monedas que No se te llevo. escucha, no se te está escuchando mucho. Ah, vale, No sé, ¿me escuchas ahora? sí, que no te estaba escuchando porque... Vale, los recursos son Sorry limitados. por cortarte la inspiración. No llevo todas las monedas que tengo, sino llevo unas contadas, ¿no? No voy a comprar con todo, sino que hay unas que están sobre. ¿Cómo se llama esta carta? Disculpa, se me olvidó. Ah, las de la tienda. Claro. Que ese es un costo. Entonces, de hecho, era una... Antes, en Polus no tenía fichas de moneda, tenía cartas con Ah, monedas. Y porque era la misma mecánica, sí, porque por un lado tenían la moneda y por el lado contrario tenían una tienda. Entonces tú ibas tú ibas descartando tus monedas y cuando ponías tienda, sacabas una moneda y la ponías al medio y esa tienda le daba un punto a todo el mundo. Sí. Pero me daba, ¿sabes qué? Es increíble que los materiales influyen mucho porque costaba mucho explicar las monedas a la gente, a pesar de que era como, descarta tus monedas. Pero ¿cómo las descarto? ¿Y las pierdo? No, no las pierdo. Las tienes aquí, debe ser coges. raro. Es un descarte, nada más es un descarte. ¿No? Y las devuelvo para allá. No es un descarte, aquí no. Es, Y es este, es que no, eso mecánicamente no recuerdo la otra cosa. No, al final era debe haber sido súper raro complicado explicarlo. ¿Ah? lúdicamente debe haber sido muy raro, como dar vuelta a la moneda y ver cómo desaparecía. En cambio ahora no, porque queda sobre la tienda, entonces ahí queda. Sí, pero ¿sabes qué? Había gente a la que le hacía mucho sentido. No, de más, Esto ha sido como de súper extraño, ¿ah? Porque en Poro se está partido por la mitad, ¿cierto? Está como la parte nice y la parte dark. comer, ¿cachai? Y antes en Poro tenía, las dos estaban juntas, venían siempre juntas. Entonces pasaba que despertaba pasiones muy fuertes en muchas personas. De que unos decían, odio la parte mala, la detesto, la detesto. ¿Por qué no puedes dejar solamente, déjame tranquilo con, así como, recursos, te paso una uva, tú me pasas una comida, yo te paso una madera, y que sea, perfecto, perfecto, déjame así. Y yo como que, la otra parte es como maliciosa y entretenida, y negociar, y tirarle cosas malas, y te tiren cosas malas, y qué sé yo. Pero resultó que me generó grupos de testeo muy heterogéneos, Totalmente. ¿cachai? Pero en un mal sentido, sí, Sí, porque sí, había sí, entiendo. personas que estaban en el mismo juego pensando cosas muy distintas. Muy distinta, sí. Entonces no había consenso, ¿cachai? Eso era una cosa en que habían unos que querían la parte euro pura, limpiecita, ¿cachai? Como buena ondi, y otros que iban con otra mentalidad. Entonces no estaban encontrándose.
A Las nosotros nos personas que pasó con un juego, estaban jugando a cosas distintas y eso generaba muchos choques. sí, nos pasó con Entonces, un ¿qué pasa? juego Que que se había llama personas que Strava. lo pasaban muy mal, porque decían como, pero es que déjenme tranquilo hacer mis cosas. ¿Por qué me obligan a hacer esto? Sí, Eh, yo quería hacer esto otro, pero es que el juego es todo, es que entonces no puedo, ¿por qué no lo puedes partir? Deja esas cosas aparte. Entonces, partiendo del juego en dos, imagínate que es el mismo juego, se puede jugar igual, ¿cachai? Es la misma cosa. Si tú quieres, le pones esta otra parte y puedes jugarlo completo, en fin. Pero el solo hecho de darle la elección de que algunos los jueguen sin la parte mañosa del juego, mejoró inmensamente la recepción, porque las personas sabían a lo que iban, claro. ¿cachai? Sabían a lo que iban, y no se encontraban con estas cosas que venían con veneno entre medio, que sé yo, a pesar de que yo les trataba de hacer hincapié, que había cosas que podrían resultar malas. En el peor de los casos, o sea, en el mejor de los casos, hacía que la persona no quisiera intercambiar nada. Sí, pues. Quería ¿Por qué? decir, Porque no iba a eso, no le gustaba esa parte. no me Entonces, gustaba la parte de que voy a hacer un veneno, un contrabando. sí, y ahí había gente que dice como, no, es que esto me encantó, porque, oye, tirarle veneno a los demás, sí, como está así administrando tu cosa, y luego, ¡pum! Toma, y toma, puntos menos, puntos menos, puntos menos. Repartir puntos en contra a los demás jugadores como que les Me fascinó, así como, encantaba. ¡oh! Me encantó. Pero pasa mucho, por ejemplo, esto es diegético, ¿no? Que en la vida, por ejemplo, un vendedor de pan va a intentar meterte entre su pan caliente el pan de ayer. Un vendedor de papa va a intentar venderte las papas más añejas entre un montón de papas buenas. Es parte del Ese es negocio, como que, parte del ah, ya. intercambio. Ah, Parte sí, porque que como la parte mañosa, un poco más realista del asunto. Sí, pues, imagino que hay gente que lo disfruta, lo goza, esta parte más realista. no, Hay versus no sé, otros que en hay gente verdad que, en el juego euro, ah, donde vivimos en un mundo donde todos intercambiamos de manera más neutra y está bien igual. Po. Qué buena la decisión que sí, tomaste. A nosotros nos pasó con Mapache, que es un juego de reciclar basura, somos Mapache reciclando basura, ujú, pero claro, y hay gente que le encantaba esta parte y esquivamos un perro, y donde todos esquivamos el perro, todos vamos reciclando basura de los basureros, hay un peque, hasta que tiene la parte mala, po, que los mapaches se roban entre ellos, que un mapache sí, pues. puede arrancar del perro y dejarlo mirando hacia el otro mapache, y que al otro turno se coma el perro al mapache, y Oye, había qué gente satánico. que le gustaba esa parte, no se lo coma al Yo asusto, iba a no, decir mapachito, sí, como jugar con los lo niños. asusta, Esta bicha, lo no, asusta, sí. lo asusta, sí. No, eso no apto para menores de 14 No, años. sí, sí, lo asusta, pero claro, hay gente que le encantaba esa parte, disfrutaba más Sí, eso, pues, es la entonces claro, interacción, pues sí, en el fondo es es una eh, edición. eh, ponerle un poquitito más de suma cero al asunto, no llega a ser de suma cero, pero sí el poder derechamente mermar el juego del otro. Ahora, siempre tiene que ser con una salida, porque si es que no es con una salida, se pone complicado. Sí, Sí, de hecho, con estas cosas malas con las tareas clandestinas, también tuve que poner una morigeración de la peor parte, que es el fugitivo ese que te resta 3 puntos. Para los que no conocen en Porus, eso es echarte abajo como un cuarto de todo lo que has hecho durante toda la partida, porque 3 puntos es lo que cuesta un contrato. Entonces, es un contrato entero y vas a hacer 2 contratos en turnos toda haciendo la un partida, contrato te de va a echar tirar elite. a perder una cantidad estratosférica de trabajo. Entonces, eso es muy terrible, porque te llega eso y es como, ¿qué hago con esto? Porque básicamente te condenan a no ganar. Entonces, eso tiene que ir de un lado para otro y tienes que poner cara de póker y entregárselo a alguien más, etc. Pero aún así, tuve que poner 3 fugitivos para que tuvieran una alternativa para los que todavía les molesta algo un bombazo tan fuerte. Y claro, si juntas los 3 fugitivos te da puntos, si tienes 2 fugitivos te resta solo uno y así.
Entonces, en la medida que tú vas juntando en este caso son los pasos del fugitivo para poder arrancar, tú puedes básicamente ayudar al fugitivo a que se arranque y tú ganas puntos en vez de perder. Interesante. Tuvimos que poner una morigeración bastante fuerte en ese sentido, porque hay gente que se pica muy feo, muy feo. Cuando le pasan, ven la calavera, Muy la dan picado. vuelta, se desfigura su cara, así, de una forma. Y por supuesto, el otro se le está entregando, esperando esa reacción. ¿No es cierto? Sí, yo le pasé, no, sí, aquí tiene. Y está esperando así con esa cara de, estoy poniendo cara de póker, pero quiero verte sufrir. Ahora, sufre para mí. Entonces, Lo y, bajaste ahí. Lo bajaste. no, sí, hay gente que lo goza. No, y es peor, porque Toma mi incluso queso. ha pasado que ese no pone cara de nada, y después espera un poquitito, y el otro lo queda mirando con cara de, ah, ¿por qué no dice nada? Y este llega y se lo enchufa a alguien más. Así como, oye, sí, no da cosas, ya, pum, y se le enchufa al tercero, y el tercero ya está frito. Porque normalmente ponen una cara, así como que a él lo agarra desprevenido, y le ponen una cara y toda la mesa se da cuenta que él lo tiene. Así como, ya, ahí ya, ahora que todos lo saben, nadie te va a querer recibir nada, aunque le ofrezcáis plata. Entonces, y ese tipo Tremendo. de cosas, como que te podrás imaginar que ahí sí que se despiertan las pasiones, porque cuando todos saben que tú lo tienes y nadie te quiere recibir nada, básicamente te encierran. En un juego que tenés que intercambiar, te encierran. Y, si muchas veces te dejan con muchos puntos malos arriba. Entonces les pasa a muchas personas que de repente se genera esta bola de nieve. Entonces, te podéis imaginar que sí, tuvimos que poner una alternativa. Para... Oye, Nico, ya voy cerrando, que íbamos a hacer una Sí, entrevista sí, de sí, media oye, hora sí. y vamos a la hora 10 o más, Uf, a ver, más. más, Eh, yo creo, sí, más. más. Hora Eh, 20. Nico, palabras de cierre, comentarios finales. sí, mira, eh, respecto de lo que hemos conversado, por lo menos a mí me gustaría igual que las personas que vean esto tomen este desafío que es hacer juegos de mesa, no como una cosa que es como crítica, que no se puede hacer y que de repente es muy complicado aprenderla, porque uno cuando le dicen, míralo así, 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 no encuentra respuestas. Se está buscando así como, casi como que la receta, la solución para poder hacer este asunto, sino que dicen, mira, postea y toma apuntes y te dan como métodos para investigar. Yo creo que es eso. Es como que la metodología para investigar las reacciones que genera lo que tú estás proponiendo. Y eso es lo único que voy a poder encontrar, pero si en el fondo, Qué y por bonito, supuesto, desde el punto de vista técnico, yo qué bonito. recomiendo mucho que siempre hay que jugar cosas nuevas, hay que jugar harto, mantenerse jugando, y, y por sobre todo perseverar, sí, como te decía con el tema este el que te dan por muerto, eh, probablemente eso requiere dar unos cuantos pasos atrás, desarmar, desmantelar y volver a partir con la Sí, idea no, de no, y qué bonito, ¿no? O sea, esta idea de, oye, no hay caminos para hacer un juego de mesa, pero sí, si tiene una idea, velo como un desafío que hay que investigar. O sea, eh, parte pensando en qué tipo de juego parecido al tuyo hay, qué hacen esos juegos, qué y problemas sí, tienen. sí, y si hay gente que quiere investigar cosas más técnicas, como Ya, que pero necesita investiga. entender como cosas de Métete. proceso, cómo reacciona la gente. Mira, algunas personas se decantan por la teoría de juego, de esta rama de las matemáticas aplicadas. Yo puedo decirles que habiendo tratado de entrarme ahí, Es habiendo complejo, tomado algunos cursillos online, etcétera, es complejo. lo que he podido estudiar, no sirve tanto. O sea, es útil, Sí, pero no te va a ayudar a resolver problemas mayores.
No. porque Te eso permite llevar la lógica es del árbol de comprobado que las problema. matemáticas... ¿Ah? Te permite ir Es llevando un tú tema por el árbol lógico. de problema. Claro. Son temas lógicos, pero como para saber dónde se está cayendo tu estructura, pero la verdad es que eh, yo por lo menos he encontrado que sirve mucho más estudios sobre eh, economía conductual, cosas por el estilo, que en el fondo tienen que ver con sesgos cognitivos, con un montón de otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con las matemáticas. Tienen que ver con la De hecho, experiencia. miren, partan de la base que los seres humanos tenemos dos características cognitivas totalmente contradictorias. Uno es que siempre magnificamos mentalmente, sobreestimamos los beneficios y subestimamos los costos, pero al mismo tiempo nos produce una reacción más fuerte en el ámbito negativo perder que en el ámbito positivo ganar. Es decir, nos molesta más perder que lo que nos gusta ganar. Anda a congeniar esas dos cosas. Eso es un contrasentido, porque si realmente nos molestara tanto perder y nos gustara mucho menos ganar, No no, jugaría. no sobreestimaríamos los beneficios ni subestimaríamos los costos, sino que debería ser al revés, pero por alguna razón nuestro cerebro hace clic para el lado que no es Bueno, y es encuentran esas dialéctica. dos cosas. Y con ese tipo de cosas tú puedes jugar. De Dialéctica. hecho, puedo jugar con eso. Toda la teoría de Freud se sustenta en Eros y Tánatos. Tánatos, perdón. No sé por qué dije Thanos, Eros y Tánatos. Eros y En la Thanatos. dialéctica entre la vida y la muerte. O es sexo y la muerte. Pero. Bueno, ¿Qué la oye, palabra eso, con eso? Oye, ya pero. estamos cerrando. Bueno, con esto ya Estamos cerrando. vamos a seguir Así hablando con que el eso nomás, Nico fuera de grabación. Vamos a tener quizás otra entrevista con el Nico sobre los pasos para conseguir un juego en mediana o pequeña producción a escala. Y eso, un gusto, Nico. Gracias por tu tiempo para Calabozo Lúdico. no, Gracias. gracias a ti también, pues, un gusto como siempre. Y nos estamos viendo en un próximo Rescatando A. No sé cuándo, no sé cómo. Lo más probable es que a una autora chilena muy premiada. Eso. Un abrazo y hasta la próxima.